Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que muchos de nosotros necesitamos en nuestra vida. Y esto tiene que ver efectivamente con la rectificación de nuestros errores, la rectificación de nuestra vida de pecado, la rectificación por haber dañado a alguna persona, por haber dañado una empresa, una institución. En fin, la rectificación es fundamental porque nosotros los seres humanos, cuando rectificamos lo que hacemos, recuperamos nuestra dignidad de hijos de Dios y también restituimos en las personas el daño que le hemos podido hacer. A veces hay personas que se quedan en el ya yo me confesé, ya pasó, pero no rectificó el camino que podía haber rectificado. No restituyó aquello que le había quitado, había dañado en otra persona, tal vez la honra, quizá algo económico, tal vez algo incluso hasta emocional. Y es necesario que rectifiquemos no solamente por la parte jurídica y la parte legal, sino sencillamente porque somos hijos de Dios y tenemos la obligación de rectificar. Y el rectificar nos va a dar a nosotros mismos una capacidad superior, un crecimiento superior, una alegría superior. Nos va a coronar de bendiciones cuando rectificamos. Para todos aquellos que siguen este programa, vamos a hablar hoy también de qué causas rodean la rectificación, cómo hacer la rectificación y qué cosas impiden a veces que nosotros rectifiquemos y cómo de cierta manera morir a ese rechazo que tenemos muchas veces a la rectificación de los acontecimientos negativos de nuestra vida. Así es de que ojalá pueda seguir este programa hasta el final porque voy a dar unos tips bien interesantes sobre la rectificación. Pues bien, vamos a comenzar entonces con un texto bíblico que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, verso 25 al 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 25 al 26. La repito porque hay muchas personas que me piden, por favor, que repita las citas bíblicas para poderlas anotar en sus casas. Pues bien, dice así: si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Esto es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, este texto bíblico es un texto que, como siempre hablamos en este programa, tiene un trasfondo espiritual bastante grande. No estamos hablando solamente de una rectificación material, de una rectificación económica, con un problema que pudimos haber tenido con una persona, que efectivamente, pues sí, también tenemos que rectificar esto. Pero además y por sobre todo la rectificación de cosas con las cuales hemos afectado a personas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual. Es necesario que lo rectifiquemos. Recordemos que desde que nacemos, desde que venimos a este mundo, hasta el último segundo de vida, estamos en el tiempo de la misericordia. Del primer segundo de muerte en adelante, entramos en el tiempo de la justicia. ¿Por qué? Porque ya no tenemos cómo reparar, ya no tenemos cuerpo ni una voluntad específica en ese momento para poder reparar nuestros pecados. Ya habrá pasado nuestra vida, ya no hay nada que hacer, lo hecho está, las acciones quedaron, como dice el Señor en su palabra, delante de Él presentes. Esto está en Jeremías en el capítulo 17, en el verso 10, pero además también está en 2 Corintios en el capítulo 5, verso 10, donde dice que todos tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo para que cada uno dé cuentas de lo bueno o malo que hizo durante el tiempo que estuvo en el cuerpo. Y este texto nos invita precisamente a la reparación. A veces hemos salido de malas con un cuñado, con una cuñada, con nuestro papá, con nuestra mamá, con un hijo, con un amigo, con un hermano de comunidad, con un sacerdote, con una persona cercana, con un vecino. Hemos salido mal. Por alguna circunstancia nos alejamos, se dañó la amistad, quedamos, como heridos por esa persona, o quizá nosotros fuimos los que herimos a esa persona, y sencillamente qué bueno poder llegar al final de la vida a reparar este aspecto que quedó en nuestra vida como una mancha, como una cicatriz. Hay veces que nosotros no podemos reparar directamente con las personas. Para esto vamos a tratar de dar unos tips especiales, que quiere decir que el Señor nos habla, por ejemplo, de la limosna que cubre multitud
de pecados. Entonces, cuando no podemos reparar porque ya la persona se murió, porque se cambió de ciudad, porque perdimos el rastro, pues sería bueno hacer obras de caridad que nos ayuden a reparar nuestro propio pecado. Entonces dice aquí, ya que estás a tiempo, pues arregla con tu adversario. No hay sea que te lleve al juez y el juez te meta a la cárcel y de allí no salgas hasta que pagues el último centavo. Esta es una de las palabras que también se utiliza para hablar de la teología del purgatorio, cuando se habla de la reparación de los pecados antes de entrar en la gloria de Dios, porque acuérdate lo que dice también en Apocalipsis en el capítulo 21, verso 26 y 27, que nada impuro entrará en el cielo, absolutamente nada impuro. Bien, vamos a leer otro texto, que es el texto precisamente de Ezequiel, en el capítulo 18, verso 21 al 23. Este texto lo utilizo muchas veces para hablar del tema de la reconciliación, del perdón de los pecados por parte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el objetivo no es condenar a las personas, no es dañar a nadie, no es señalar a nadie con el dedo, es que cada uno de nosotros se revise a sí mismo si realmente tiene algo que reparar en su vida y lo único que necesita hacer es repararlo, convertirse, cambiar la manera de pensar o de decir o de actuar. Pues bien, vamos a leer este texto que nos va a decir entonces, y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes, y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Y fíjate que habla en futuro, vivirá y no morirá. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tenemos un tiempo específico para reparar, para cambiar el mal que hicimos por el bien que es el que anhela el Señor que nosotros hagamos. Mira lo que sigue diciendo, yo no volveré a acordarme de todo lo malo que él hizo y vivirá por hacer lo que es recto. Es decir, hace un cambio realmente de consecuencia cuando repara a la persona. ¿Por qué? Porque cambió el mal que había hecho por un bien que ahora ejecuta en su vida. Si tú lees este capítulo de Ezequiel, el capítulo 18, a partir del verso 21 en adelante, habla precisamente sobre la responsabilidad personal. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 23. Yo no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor lo afirmo, como quien dice, le pone el sello de garantía de que es Él el que no se va a desdecir, el que promete que si rectificas en tu vida, pues vas a ver la bendición el resto de tus días, porque eso es lo que quiere el Señor. Pero cómo nos cuesta a veces rectificar. Es como si se atravesara un muro, es como si nos amarraran a veces con una cadena que nos impide movernos hacia la rectificación, ya sea porque tenemos pereza, porque tenemos orgullo, porque tenemos soberbia, por tantas cosas que tenemos en nosotros, en nuestro corazón, que muchas veces no somos capaces de rectificar. Incluso no somos capaces de rectificar palabras que hemos dicho y que muchas veces las decimos con conciencia. A veces en una pelea de hermanos, por ejemplo, le podemos decir a nuestra hermana, vieja, horrible, inmunda, usted tal y tal cosa, y después le dicen, ay, perdón, yo no te quería decir eso. No, uno sí le quería decir eso. Uno estaba calculando el mal. Podemos decir, mira, perdóname, estaba de mal genio y te dije cosas muy feas, muy desagradables. Realmente no lo debí haber dicho. Lo dije por la ira, por la rabia que tenía. Realmente lo quiero reconocer y quiero pedirte perdón. Esa es una manera de reparar. Sobre todo hacemos muchísimo daño nosotros a veces con la lengua. Y por eso quisiera que leyéramos este salmo, que es el Salmo 141, verso 1 al 5, que de hecho hay una canción hermosa que han escrito sobre este salmo, que más bien le han puesto música a este salmo. Salmo 141, verso 1 al 5, dice así, a ti clamo, Señor, ven pronto, escucha mi voz cuando te invoco. Sea mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra mis labios. Aleja de mi pensamiento la maldad. No me dejes andar en malas acciones, ni tomar parte en banquetes de malhechores. Es un favor que el hombre honrado me castigue, un perfume delicado que me reprenda. Tales cosas no rechazaré, a pesar de sus golpes, seguiré orando. Mira cómo el salmista primero le dice a Dios que ponga un centinela en su boca para no pecar con sus labios y tampoco lo deje andar en malas compañías. Dice, todo lo contrario, es un honor que el hombre me corrija, me reprenda, porque este salmista sí entendió que ahora es tiempo de la reparación, antes que me llegue el tiempo final.
Oye, el Señor nos regala tantas oportunidades para reparar, tantos mendigos que se paran especialmente en nuestros países tercermundistas al lado de nuestra ventana a pedir una limosna, o tantos enfermos de los cuales nos enteramos que están enfermos y una manera de reparar también es ir a visitar al enfermo, también darle de beber al sediento, también darle de comer al hambriento. En fin, son tantas las cosas que podemos hacer que son oportunidades que Dios nos va colocando en la vida para reparar nuestra vida. ¿Cuántas veces maldecimos de esa circunstancia que estás viviendo difícil en tu vida? Fíjate, en cambio deberías voltearla para decirle, Señor, te ofrezco esto en reparación de mis pecados. Un dolor, una incomodidad en un viaje, en un automóvil, en una circunstancia en la que estés viviendo, un dolor emocional que estés teniendo, la pérdida de un ser querido, Señor, te ofrezco este dolor por la reparación de mis pecados. Entonces, fíjate cómo allí el Señor sí nos va regalando oportunidades. Por eso este salmista le dice, es un honor que el hombre honrado me castigue, un perfume delicado que me reprenda. Es decir, voy a agachar mi cabeza, voy con humildad a reconocer que me he equivocado y esto va a servir para mejorar mi vida espiritual, mi personalidad y todo mi ser. Vamos a ver entonces qué elementos rodean la rectificación, porque la rectificación tiene unos elementos que la rodean específicos. Lo primero es que para poder rectificar es necesario tomar conciencia de que hemos hecho algo malo, porque desafortunadamente nacimos a veces en una sociedad que no tiene en cuenta el pecado, no nos han formado, nacimos en un hogar donde papá y mamá no tenían ni idea de lo que es la fe ni es la espiritualidad y no nos dimos cuenta que era lo bueno, que era lo malo y entonces estuvimos haciendo cosas malas y ni cuenta nos dábamos. De esto conozco a muchas personas que jamás habían estudiado la fe, que jamás estaban en las cosas de la fe. Bien lo dice el Señor en su palabra, si ustedes no conocieran, tendrían disculpa, pero como ya conocen, ya no tienen disculpa. Entonces, a veces no tenemos conciencias porque hemos sido mal formados, aunque todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos algo que es la ley moral natural, de lo que nos habla precisamente uno de nuestros santos de la iglesia, Santo Tomás de Aquino. Pues bien, entonces, el primer elemento para poder rectificar es que tenemos que tomar nosotros conciencia de qué hemos hecho mal, a quién hemos dañado. Y podemos tomar conciencia por dos circunstancias. Por gracia de Dios o porque alguien nos reclama, porque a veces ni cuenta nos dimos que dañamos a una persona. Y esto, qué bueno que lo tengas en cuenta. Si de pronto te dañé en algo por alguna circunstancia, a mí particularmente me ha pasado que una persona ha venido a decirme, Juan, es que tú la vez pasada dijiste esto, me hiciste aquello, me dijiste lo demás allá. ¿Yo te lo dije? Sí, tú lo dijiste cuando tal. Oye, qué pena, no me di cuenta, no tenía atención, pero jamás hubiera querido dañarte. Esa es la verdad de mi corazón. Te pido disculpas. Y bueno, lo hacen entrar a una conciencia en que a veces hace cosas sin darse cuenta, porque no se da cuenta que está dañando a otras personas. A veces somos arrogantes, soberbios, distraídos, a veces somos perniciosos y pues sencillamente no nos damos cuenta que estamos dañando a otras personas. Y qué bueno sería que en un acto de corrección fraterna nos pudieran ayudar a rectificar ese camino porque nos va a servir para nuestra salvación. Entonces es necesario el reclamo o sencillamente una gracia de Dios que la ministra precisamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien regala esa gracia. Por eso lo dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 16, el Espíritu Santo les mostrará dónde está el pecado y cuál es el bien precisamente. Y hay veces que entra el Espíritu Santo a la vida, al corazón de una persona y le muestra cuánto daño hizo. Recuerdo que en algún retiro espiritual que estuve en medio de una oración, yo le pedí al Señor que me mostrara pues lo que tenía en mi corazón, a quién había dañado. Y recuerdo que vino a mi cabeza un compañero de colegio a quien yo le hacía bullying desde pequeño. Y eso para mí era una sorpresa porque lo tenía absolutamente borrado. Fue una emoción que me regaló el Espíritu Santo. De pronto me voy para la Eucaristía cerca de ese colegio donde estudiaba, que ahí viví toda mi vida. Y yo trato de vivir mis sacramentos, a veces con los ojos cerrados, para concentrarme un poco más. Cuando llega el momento de la paz en la Eucaristía, abro mis ojos, me volteo a la derecha para darle la paz a la persona que estaba y era ese compañero del colegio a quien yo había dañado. Pues sencillamente no solamente tenía ya la intención de reparar, sino que el Señor me regaló la oportunidad
de hacerlo con esa misma persona. Nos abrazamos, me reconoció por mi apellido, yo también por el de él, y bueno, nos abrazamos y de cierta manera en ese abrazo iba mi perdón incorporado. Luego él más adelante se vinculó al grupo de oración. Y por eso es que te hablo de que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero es una gracia especial que nos regala el Espíritu Santo para reparar antes de que nos muramos. Por eso qué bueno que en tu oración le digas, Señor, muéstrame a quién he dañado, muéstrame qué cosas malas he hecho en mi vida para poderlas reparar. O también, si hay alguien a quien yo realmente haya dañado, yo les pido que me digan, obviamente fraternalmente, ¿no?, que los he herido en algo para poderles pedir disculpas y tratar de reparar mi pecado, porque eso nos hace ser mejores personas. El segundo elemento que contiene este tema de la rectificación es una óptica o una perspectiva diferente. A veces estamos parados en un lugar en el que no vemos a quién dañamos. No tenemos la óptica que tiene el otro. No tenemos el conocimiento que puede tener la otra persona por la cual dice, mire, usted está afectando por esto o por lo otro o por lo demás allá. Incluso en esto mismo de la evangelización, cuando nos dedicamos a predicar, a veces predicamos la palabra de Dios y decimos unas palabras que tal vez no son las más adecuadas para anunciar el evangelio y quizá podemos llegar a hacerle daño a otra persona. Recuerdo que en alguna oportunidad escribí un pequeño folleto en el que coloqué de muy buena intención una oración negativa para decir que esa no la deberían hacer, y llego a un lugar y donde una señora me dice, ay, mire, estoy haciendo esta oración de este libro suyo y bueno, y tal cosa. ¿Cómo que la está haciendo? Y todo lo contrario, y dice que no la haga. La señora no había leído completamente, tenía una óptica diferente. Entonces, como yo no conocía, no sabía cómo reparar, pero el día que lo conocí, pues sencillamente corregí ese pequeño folleto y bueno, bendito sea Dios, ya se han movido muchísimos ejemplares que para la gloria de Dios pues han volteado realmente esa perspectiva que tenía. Entonces a veces es que necesitamos, para poder reparar, mirar desde otra óptica. Esto quiere decir también, en otras palabras, ponernos en los zapatos del otro. A veces no entendemos por qué le duele tanto al otro hasta que nos paramos ahí. Nosotros no sabemos lo duro que es perder la visión hasta que no estamos ciegos. No sabemos lo duro que es perder un pie hasta que lo perdemos. No sabemos lo duro que es estar en la pobreza hasta que estamos viviendo pobreza y logramos entender la óptica del otro hermano. Y a veces somos arrogantes, soberbios, altivos y no entendemos la óptica del otro hermano, el dolor que está viviendo porque no tenemos la misma perspectiva o la misma visión. Este segundo es el segundo elemento en el que valdría la pena que también comenzáramos a trabajar para poder reparar, es tratándonos de poner en los pies, en los zapatos del otro para saber cómo se viven las circunstancias. Tercero, la reparación también nos hace pagar un precio en la equivocación. Es decir, nos hemos equivocado y pagamos un precio alto porque el pecado en sí lleva dolor, el daño que hemos hecho lleva en sí dolor, nos hace perder bendiciones y pagamos un precio alto en nuestra vida precisamente si no reparamos. Podemos llegar incluso hasta perder el tema de la eternidad cuando nos metemos de lleno en el pecado y con plenitud de conciencia decimos no y no quiero reparar y no quiero y odio a esta persona definitivamente, prefiero que se muera, prefiero podrirme en el infierno, pero no quiero. Pues hombre, pagamos un precio altísimo de la eternidad. Pero en esta vida también estamos pagando unos precios de puertas que se nos cierran, porque desafortunadamente mientras nosotros no reparamos, no se nos abren muchas bendiciones. He hablado en uno de mis libros, en el libro precisamente que se llama 5 piedras que obstaculizan tu bendición, hablo de uno de los elementos que se llama la reparación. Y allí coloco como base el texto de Zaqueo. Este hombre pequeño de estatura que se había subido en un sicómoro, en un árbol, para poder ver a Jesús cuando pasara. Y Jesús le dijo, ven, baja, que hoy me voy a quedar en tu casa. Acordémonos que este era un jefe cobrador de impuestos. Es decir, era una persona, pues digamos, la tapa de la pomada, era lo más grave que había en moral, en este sentido del cobrar impuestos a los mismos judíos. Entonces, claro, cuando llega a la casa, Jesús, sin Jesús decirle absolutamente nada, él le dice, Señor, hoy le devolveré 4 veces al que le haya robado y daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y después de que termina de hablar de la reparación, de decir la reparación que iba a hacer cuando ya lo había decidido, inmediatamente Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Sabes por qué?
Porque muchas veces nosotros nos quedamos pensando en que yo debería arreglar esto, yo debería cambiar, yo debería hacer, yo debería, pero no hacemos. Y por eso me fascina la historia precisamente del hijo pródigo cuando dice, y se levantó y fue a la casa de su padre. Porque primero dice, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón porque he pecado contra Dios y contra él. Primero lo reflexiona y luego dice, y se paró y fue. Y ahí es donde está precisamente la importancia de la reparación. Y por eso es que digo que es necesario entrar primero en conciencia, pero además seguramente perdió mucho tiempo, comió algarrobas de los marranos. Hombre, pagó un precio por este dolor, por este pecado. Y además, la rectificación también requiere pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? El precio de la vergüenza, el precio de exponernos a que no nos reciban el ofrecimiento de disculpas, a que nos cierren la puerta en la cara. Ese es un precio que podemos pagar nosotros, pero no importa pagarlo, porque ese precio que pagamos, ese precio sí es válido y quien no lo va a pagar, nos lo va a devolver, nos lo va a retribuir en grandes bendiciones. Es nuestro Señor Jesucristo que tiene preparado para el que se arrepiente grandes bendiciones para su vida. Bien, otro elemento que rodea precisamente la rectificación se llama la humildad. Esto lo hablo en casi todos los videos porque mucha humildad es la que necesitamos. Pero sobre todo nosotros, específicamente hablando, necesitamos mucha humildad para reconocer que hemos dañado, para agachar la cabeza, ir a buscar la persona que la dañamos o por la que estamos sintiendo el rencor o la que hemos afectado de cierta manera. Pues agachar la cabeza es muy difícil. Pero esto es de valientes, por eso rectificar finalmente también es de valientes. Entonces necesitamos ser humildes para poder reconocer, porque a veces la soberbia no nos deja reconocer que hemos dañado, que hemos herido, que hemos roto, que lo hemos hecho, ¿no? Ahora, tú vas y lo haces, y si la persona no te lo recibe, tú ya cumpliste. Es decir, tienes la estafeta de la herida. Vas cuando le pides perdón y se la entregas a la otra persona. Y cuando se la entregas a la otra persona, ya el problema es de la otra persona, ya no es tuyo. Ya tú cumpliste con lo que hiciste. ¿Cómo tiene que hacer esa persona? Tiene que perdonarnos y al perdonarnos, pues sencillamente le está entregando en la cruz al Señor esa estafeta de la petición de perdón que nosotros le hemos pasado. El otro elemento que rodea precisamente la rectificación, la reparación, porque estamos hablando de reparación, ese otro elemento se llama el vencerse a sí mismo, porque no es fácil. Tomar la decisión no es fácil. Entonces necesitamos vencernos, vencer nuestro orgullo, vencer nuestra pereza, vencer nuestra falta de tiempo. Y esto es lo que a veces no nos deja precisamente ir a pedir el perdón o ir a rectificar lo que necesitamos rectificar. ¿Le dañaste la honra a alguien? Vale la pena que digas, mira, yo hablé mal de esta persona, pero yo tenía este error o tenía esta envidia o tenía esto. Y rectificarlo con tus labios. Necesitas vencerte para hacer eso. Y por eso es que el cristiano es la persona más violenta que hay, porque tiene que hacerse violencia a sí mismo precisamente para poder dar vida a los demás. Y por último, digamos en la rectificación, otro de los elementos que rodea la rectificación es la restitución. Es pagarle a la persona lo que merece. Eso se llama ya reparar completamente. Darle lo que esa persona merece, si es en el caso del dinero, el dinero, si es en el caso de un bien, es devolverle, restituirle el bien, si es en el caso de la honra, restituirle públicamente la honra a esa persona. Decir que lo que dijiste fue una mentira o que estabas ciego, o sea, ser valiente para entregarle a esa persona la bendición que esa persona se merece. Lo juzgaste, puedes decir, yo juzgué a esta persona. Tal vez hablaste mal de ella, puedes decir, yo hablé mal de esta persona, pero esta persona es honrada, esta persona es honesta, esta persona es buena, lo que sea, puedes restituirle. La restitución es la última parte, la cereza del pastel y es quizá la más importante en este tema de la rectificación. Necesitamos ir y restituirle a la persona el mal que le hemos hecho. ¿A cuántos tal vez los hemos juzgado, les hemos quitado la honra, hemos hablado mal de un sacerdote, hemos hablado mal de un laico, hemos hablado mal de mi papá, de mi mamá, de un hermano, de un hijo? Tal vez nos dimos cuenta que hablamos mal de un amigo, de un compañero de comunidad, qué sé yo. Pues ahora es hora de ir y a quienes les hablamos mal, decirle, mire,
yo estaba equivocado. Esta persona, la verdad es que yo estaba muy molesto en esa oportunidad, me dejé llevar por la ira, por la rabia, pero no era cierto lo que yo hablé de ella. He conocido muy pocas personas en este mundo que han tenido la valentía de hacerlo. De hecho, lo he visto en los retiros que he tenido la oportunidad de compartir en algunas ciudades. Sencillamente he visto personas que con valentía se han parado y han pedido perdón delante de todo el mundo y le han restituido a otra persona la honra que tal vez le quitaron en alguno de los momentos. ¿Qué enemigos tiene entonces la rectificación? Porque este es otro elemento interesante. ¿Qué enemigos tiene la rectificación? ¿Para qué? Para que los eliminemos de nuestra vida. El primer enemigo es la soberbia. Siempre debemos pensar en cuán soberbios somos nosotros. No me cansaré de decirlo en muchos de mis videos, porque la verdad es que la soberbia es algo que nos impide muchas bendiciones. Es el hilo conductor de todos los pecados, la soberbia. Y no nos deja de ir a poner la cara, porque ¿cómo voy a quedar? Es que mire. Pero además no solamente la soberbia, el orgullo no nos deja. Pues a esta no le voy a decir nada. ¿Por qué? Porque soy orgulloso. No quiero perder mi imagen, ¿no? Porque soy una persona orgullosa. Si es que este es menos que yo, lo considero menos que yo, entonces, ¿cómo yo me voy a ir a humillar allá? No. Eso no importa, eso no se va a dar cuenta, eso no importa. No, tú no sabes a quién hemos dañado. Tú no sabes cuántas cosas quedaron doliéndole a esa persona, cuántas heridas tuvo esa persona. Tú no lo sabes. Y es necesario que venzas la soberbia y que también venzas el orgullo. ¿Por qué? Porque esa persona necesita que le restituyan su honra, sus bienes, su dignidad, su amor, su cariño, su afecto, su todo. Es necesario restituirle a esa persona. Pero tenemos otro elemento que también es enemigo de la rectificación. Se llama la vanidad. Porque claro, si yo me humillo, si yo me agacho pues para ir a rectificar a esta persona, pues me desluzco por decir algo. Mi vanidad entonces queda en el piso porque entonces ya no voy a guardar mi apariencia de que yo no me equivoco y entonces pues la vanidad no me deja avanzar en ese proceso. No me deja avanzar. El cuarto punto que es clave también en este proceso es el menosprecio. ¿Qué quiere decir esto? No rectifico porque menosprecio a la otra persona. Pienso que no es importante. O la otra persona o lo que pasó. Para mí, juzgo la situación y digo, ay, eso es una tontería, no importa, eso ya lo va a olvidar, eso pasó. No, hay cosas que son profundamente difíciles en este proceso de haber dañado a alguien y nosotros ni siquiera cuenta nos dimos de a quién dañamos y cómo lo dañamos. Y no porque tenga menos dinero que nosotros, o porque tenga menos estatura, o menos conocimiento, o menos títulos, no quiere decir que no rectifiquemos. De hecho, ¿cuántos jefes han pisoteado a sus subalternos? ¿Cuántas personas con doctorado han pisoteado a una persona que tal vez no tiene ningún estudio, está sencillamente con mucho amor sirviendo los tintos, los cafés en una oficina? Pues a esta persona también hay que restituirle su dignidad, su honra. No podemos menospreciar a nadie, porque el menospreciar nos evita precisamente que reparemos. Y el último enemigo de la rectificación se llama la distracción con metas urgentes o metas superiores. Y esto sabes que no da tiempo, porque muchas veces decimos, sí, después lo hago, no, es que ahorita tengo que hacer esto, sí, yo después voy a correr, después hablo con ella, después. Y ese después se quedó en el olvido. Ese después no nos deja rectificar. Y por eso, con mucha frecuencia, necesitamos hacer inmediatamente un alto y decir, no me importa, lo demás lo aplazo y venga, primero arreglemos este tema. Oiga, necesito hablar con usted. Ayer tal vez me salí de los chiros, le hablé mal, tal vez hice esto. Rectificaste ahí mismo, reparaste la circunstancia. Y qué tan bueno es poder hacer precisamente esa rectificación. Pero a veces, como tenemos otras cosas urgentes, como estamos tan ocupados, como todo es tan importante, pues sencillamente nos obstaculiza. Es un enemigo. Esas ocupaciones son enemigos de la rectificación. Ahora bien, ¿qué premios entonces tiene la rectificación? El primer premio es que el Señor te pone una ropa nueva, una vestidura nueva. Te vuelve a vestir de nuevo. Hay un texto precioso, me fascina. Está en Zacarías, en el Antiguo Testamento, en el profeta Zacarías, en el capítulo 3, verso 1 en adelante, donde habla del sumo sacerdote Josué, cuando está delante del ángel del Señor y éste le cambia las vestiduras. Esto significa te he limpiado de tus pecados, te he purificado. Es decir, una persona que
rectifica el mal que hizo, es una persona que Dios le pone una vestidura nueva. Mira, esto es una belleza, es una hermosura que podamos rectificar cuanto antes, lo más rápido posible, porque así vamos a lucir un traje nuevo para nuestra vida. Segundo, va a estar también la restitución de nuestra dignidad. Este es un premio que nos da Dios. Nos vuelve a ser hijos de Dios. Acuérdate lo que hizo precisamente en la parábola del hijo pródigo. Fue donde el padre sacó ropa nueva, pero además le puso un anillo en la mano y el anillo simbolizaba que era hijo del Padre. Es decir, le devolvió la dignidad de hijo de Dios. Cuando tú haces ese acto de rectificación, el Señor te regala de nuevo la dignidad de hijo de Dios. Pero además te da la capacidad de la reparación de tus propios pecados y da una mayor valoración para nosotros. Fíjate, por ejemplo, lo que dice el texto bíblico. Dice también en Santiago, en el capítulo 5, versos 19 y 20, que quien ayuda a su hermano a rectificar su mal camino, le salva de la muerte y cubre multitud de pecados. Es decir, el ayudar a otros a enderezar su camino tiene para nosotros también una gracia especial, que es reparar nuestro pecado pasado. ¿Qué sucede si no tenemos cómo repararlo? Si no hay la manera de repararlo o de rectificar en algunas personas. Lo primero es que públicamente podemos reconocer, primero delante del Señor, que realmente hemos hecho daño en la vida. Confesarnos, pedir perdón. Segundo, si lo podemos hacer públicamente, decirlo: sí, yo he cometido pecados, sí, yo he sido envidioso, sí, yo he hablado mal de personas, sí, yo he juzgado personas, lo reconozco públicamente. Si es que no sé exactamente a quién o no puedo hablar con esa persona. Tercero, si no tengo o si sé quién es y no tengo esa persona cercana porque murió, porque está en otro país, por lo que sea, no la puedo buscar, aunque hoy en día es muy fácil con las redes sociales, pues por lo menos puedo decir: Señor, quiero ofrecerle esta limosna a un pobre, a una persona necesitada, en reparación y rectificación de mis pecados. Eso es lo que debo hacer. Y de otra parte, necesito también pues decirle a otras personas: mira, no lo hagas. Y en la medida que tú rectifiques con otros, vas reparando tu pecado. Por ejemplo, una persona que abortó ya no tiene remedio, ya mató a ese bebé. ¿Qué debe hacer ahora? Debe trabajar pro vida. Debe aportar a las instituciones que están a favor de la vida, debe participar en marchas de la vida, debe hablarle a sus amigas y a personas que conozca: por favor, no vayan a abortar. Es una manera de restituir y el Señor le regala un premio de reparar todos sus pecados, que es una gran bendición de Dios. La iglesia en general ha sacado también unas indulgencias en algunos días específicos, con unos pequeños esfuerzos de oración y de fe que hacemos precisamente para restituir todo este pecado que muchas veces no lo hemos podido hacer por diferentes circunstancias en la vida. Espero que tu vida sea una vida realmente de reparación y de bendición antes de que te llegue la hora final. Apuremos, ya que tenemos el tiempo, pues hagámoslo, démonos prisa, tratemos de reparar todo aquello que hemos hecho mal, tratemos de restituir lo mal que hemos hecho. Y estoy seguro que vas a ser una persona que comienzas a ver las bendiciones y las puertas abiertas en tu vida.